Hola, bienvenidos. Soy Carlos Zambonín de la Facultad de Sociología de la UNAD. Mi código 12104-669. En el día de hoy vamos a tratar un tema que es de vital importancia, especialmente en nuestro país, y es lo que tiene que ver con lo que se conoce como violencia intrafamiliar. Así que lo primero que tenemos que decir es qué se entiende por violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar es cualquier tipo de abuso de poder cometido por algún miembro de la familia sobre otro. El motivo o la razón es para dominar, someter, controlar, agredir o humillar. ¿Cómo se hace? Hay varias formas en las cuales se ejerce esta acción. Es física, psicológica, sexual, patrimonial y económicamente. Debo también decirles que de acuerdo a la Ley 294 del año 1996, en nuestro país se estableció una serie de mecanismos para prevenir la violencia intrafamiliar a cualquier otro tipo de violencia que pueda atentar contra la armonía y la unidad de la misma. Dentro de esta ley también se incluye una conducta punible y que se ha denominado específicamente, y aunque parezca redundante, violencia intrafamiliar. Quiero también decirles que para la década comprendida en nuestro país entre los años 1970 a 1980, el papel de la infancia en el departamento de Boyacá. Allí en los hogares se acostumbraba de cierta forma, ya como una cuestión cultural establecida, el de llevar a los menores a realizar labores domésticas y agrícolas, de tal manera que transmitían lógicamente el saber y la forma como se tenía que trabajar en el campo. El problema era que este se ejercía con violencia y esta tenía que ver con lo verbal y con lo físico. Tal vez lo triste se comenzaba desde que los niños solamente empezaban a caminar. Eso nos dice Estrada en el 2015, cuando realizaba precisamente esta clase de trabajos. Otra de las cosas importantísimas que tienen que ver con lo más sensitivo, ni siquiera lo más sensible de nuestra nación, es lo concerniente a la violencia en el plano religioso. Colombia, en el plano multiconfesional, allí encontramos que hay una acción que es correlacionada, especialmente la violencia de miembros sobre otros, por la práctica religiosa. Y en esto debemos mirar que el aspecto específico tiene que mirarse desde un escenario en el cual miramos lo que sucede, porque en denominación general como cristianos, pero como hemos dicho, es multiconfesional, y esto ha hecho que lo religioso, según Ben Eleazar, el hecho religioso se convirtió en las familias en un elemento que inicialmente era de cohesión, pero con el paso del tiempo y lo que ha venido sucediendo, crecimiento de otras, como aparición de las mismas otras confesiones religiosas, se ha convertido pues precisamente en una situación que, al no haberse establecido una pastoral interreligiosa, pues se recurre a la violencia hace ya varias décadas. Esta se da de palabra, de obra, de acción o de omisión. Y consideramos que es bastante difícil porque pues realmente es algo que si marca a una nación en cualquier lugar del mundo es lo que tiene que ver con aspecto religioso, porque es que lo que trasciende, lo que se interioriza, lo que se cree, la cosmovisión que se tiene, etc. Muchos miembros de las familias tratan de establecer, especialmente como una forma de la religión oficial de la familia,
Y si hay alguien que dentro de esos miembros tiene otra práctica, la situación se torna difícil. Ahora, vamos a hablar de algo muy específico. En el lugar donde yo me encuentro, que es la violencia intrafamiliar en Neiva y el departamento del Huila. La violencia intrafamiliar aumentó un 13% según el Observatorio Municipal de lo que concierne a delitos de violencia al interior de las familias. Estas violencias han sido llevadas a cabo contra adultos mayores, contra los menores de edad, pero de forma muy específica contra las mujeres. En la Dirección Seccional de Fiscalías de Neiva, al igual que lo que arropa todo el resto del departamento del Huila, como municipios aledaños a 15, 18, 25 minutos, se recibieron 1.346 denuncias por violencia familiar. Y a pesar de que tenemos este dato, debemos tener en cuenta que es un subregistro, pues muchos de los que han sido violentados no denuncian por temor, por miedo y por las represalias que esto pueda representar. El juzgado precisamente primero de familias del circuito de Neiva en el año 2022 dio un detalle, ya finalizando el año, de 208 agresiones, hablando solamente en lo que tiene que ver con familias nucleares, contra hombres, 208 agresiones. Los hombres también son agredidos, y se elevó también a 1.035 contra mujeres. Hoy hay que saber que más del 50% de la violencia intrafamiliar es contra la mujer. La policía, es decir, metropolitana, habla que desde 1978 llamadas que se reciben a la línea de emergencia en Neiva, al número 123, que es el de emergencias, 70 son contra la violencia intrafamiliar. En lo corrido del año 2023 tenemos más de 448 casos de violencia al interior de las familias. Hay una creación de un programa que se llama Patrulla Púrpura, guiado por la Policía Nacional. Sus componentes, la mayoría son policías mujeres, que atienden las 24 horas la violencia que se pueda presentar al interior de las familias. En este trabajo que se desarrolla la Patrulla Púrpura, se han priorizado sectores y barrios de las diferentes comunas en las cuales está dividida la ciudad de Neiva, y de 500 casos de violencia que ha habido, en este momento más del 50%, 50 al 58% de esta violencia, 340 han sido al interior de las familias y contra la mujer. Debo recordarles especialmente que tenemos algo importante. Hay unas leyes, la ley 1257 de 2008, que es de la ley de no violencia contra las mujeres, y la ley 731 del 2002, que habla sobre la ley de la mujer rural. Tenemos otra, que es la 1559, la cual establece que es delito de violencia intrafamiliar cuando tiene esa connotación y se golpea, se maltrata en la legislación, y esto pasa a ser un derecho que deja de ser querellable para convertirse en un delito de oficio. Esto significa que no hay necesidad de hacer una denuncia, sino que el Estado la realiza especialmente para que así de esta forma podamos nosotros saber que el Estado está preocupado precisamente por este fenómeno en Colombia. La violencia intrafamiliar trae muchas cosas que se producen también colaterales. Es decir, la mujer pierde días laborables, los niños dejan de ir a la escuela, que es otra violencia muy fuerte. Los padres muchas veces de igual manera tienen que ir presos, desaparece la figura paternal, aunque él ha sido especialmente uno de los maltratadores. Queremos al menos que esto nos sirva como un poco de reflexión, que solamente en una ciudad y en un departamento, y con todo el aumento de la violencia en el país, necesitamos terminar por la misma y tener familias que sean sanas, y así de esta manera una sociedad que realmente muestre que nuestro país está cambiando. Gracias.